Muy buenos días, querida familia de Dios. Feliz domingo para todos, día de la Eucaristía, de ir a la misa. Bueno, pues aquí estamos nuevamente para leer la palabra de Dios, todos reunidos a los pies de esta bendita palabra. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito, mi querido hermano y mi querida hermana, que tú vengas a los pies del Señor con tu corazón y con tu vida. Que le digas al Señor que hoy te regale esta palabra para ti, para tu vida, para tu descendencia. Amado Padre Celestial, postramos nuestro corazón delante de ti. Aquí nos presentamos, llenos de debilidades, de fragilidades, incluso de pecados, y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos regales hoy una vez más una unción especial de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Paráclito, ven, oh Divino Consolador, ven y regálanos el don del discernimiento, de la sabiduría, ven, inspíranos tú. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de tu gracia, danos fortaleza, equilibrio, serenidad. Ven, Espíritu Santo, y guía tú nuestros pasos, sin importar cuánto el mundo nos quiera confundir. Regálanos tú la luz y la sabiduría para poder transitar por este mundo con la gracia plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes hoy en este domingo, primer domingo de Cuaresma. Vamos entonces de lleno con la lectura. La primera va a ser tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versos 4 al 10. Dice así: Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó de Egipto y se estableció allí como emigrante con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana la leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, pues esta palabra que hemos compartido hoy tiene varias connotaciones. La primera de ellas es la connotación de la gratitud ante el Señor. Está hablando el Señor a Moisés, precisamente le está diciendo, le está dando unas instrucciones de qué debe hacer el pueblo de Israel una vez ya haya entrado a la tierra prometida y comience a disfrutar de los frutos que el Señor les dio. Les está diciendo que deben ir ante el altar del Señor con los primeros frutos, colocarlos ante el altar y orar al Señor dándole una alabanza y una gratitud precisamente por lo que ha hecho en su vida. Pero también aquí les está recordando el pasado, un pasado del que el Señor los ha levantado desde la ínfima miseria, allí, desde el lugar donde estaban esclavos. Incluso dice, soy padre de un hombre que errante y entonces éramos pocos, el Señor nos fue acrecentando hasta convertirnos en una gran nación, siempre teniendo presente de dónde el Señor los ha sacado para poder presentar una ofrenda de gratitud al Señor. Mi padre fue un arameo errante que bajó de Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Luego dice que los egipcios los esclavizaron y los maltrataron, pero el Señor con gran despliegue de poder los sacó. Como quien dice, está recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y por eso, con los primeros frutos de la prosperidad que el Señor les ha regalado, pues vienen a presentárselos al Señor. Creo que el Señor nos invita hoy precisamente a tener un corazón agradecido en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido aflicción, hemos salido de una vida de pecado, hemos salido de una circunstancia difícil. Incluso es bueno que recordemos de cuántas cosas nos ha librado el Señor porque eso acrecenta nuestra fe. Cuántas veces en el pasado nos veíamos en momentos angustiosos, en indefensión, en momentos de dificultad, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó
del momento de la oscuridad a la luz. Cuando nosotros vivimos eso y recordamos eso en los nuevos momentos de dificultad que se van a presentar en la vida, porque a todos se nos van a presentar momentos de dificultad, pues debemos tener aquí presente que el Señor ha sido nuestro escudo, que el Señor ha sido nuestra victoria, que Él es el que nos ha sacado. Desafortunadamente, a veces cuando avanzamos en el camino de la prosperidad espiritual, de la prosperidad material, de la prosperidad emocional, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Por eso las fiestas y todos los momentos que el Señor va colocando y va marcando en el ser humano es para que recordemos que toda gracia, que toda misericordia, que toda victoria es gracias a que nuestro Señor ha tenido misericordia de todos nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Así que esto es como una manifestación de no se te olvide, no se te olvide que soy yo quien te ha bendecido, soy yo quien te regala la vida, quien te da todo, quien te ha sacado a la luz, quien te ha levantado y te ha rescatado de los momentos más difíciles que has tenido. Por eso sería muy bueno que nosotros asumiéramos esta práctica de las primicias, que ya está tan olvidada en el mundo entero. Es más, hemos olvidado el diezmo, hemos olvidado la limosna, hemos olvidado las primicias, que es de lo que está hablando, que son los primeros frutos, como lo hizo en algún momento Abel, que le ofreció al Señor los primeros y las mejores crías de su ganado. Es decir, cuando nosotros empezamos siempre a prosperar en la vida en todos los aspectos, salimos de una circunstancia difícil, deberíamos con gratitud presentar delante del Señor nuestros primeros frutos. En ningún momento esto se ha negado, ni se ha mandado a olvidar, ni se ha mandado a que no se cumplan. Desafortunadamente, nos falta mucha gratitud para servir verdaderamente al Señor con todo el corazón. De Él nos viene todo. De Él nos viene la vida, la inteligencia. Si Él no quisiera, ni siquiera seguiríamos respirando. Él nos ha regalado a todos, incluso buenos y malos, el oxígeno, el aire para que respiremos. Así es de que tengamos un corazón agradecido con el Señor. Vamos a leer el Salmo, que va a ser tomado hoy del Salmo 90. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el salmista invita a todas las personas. Aquí no solamente el salmista el que le está hablando al Señor, sino que invita a todas las personas que habitan a la sombra del Altísimo, al amparo del Altísimo. Dice, tú que habitas a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Es decir, toda persona que busca en el Señor es conveniente que lo busque y que ponga toda su confianza en Dios, diciéndole que Él es su refugio, que Él es su alcázar, que Él es el lugar donde se protege. Así es como reconocemos la gloria de Dios en nuestra vida. A Él le damos la gloria, no es a otro. Por eso en la primera lectura Moisés habla de ir precisamente a la presencia del Señor, al altar del Señor, donde está la simbología, donde está aquello que nos recuerda al Señor, donde ha sido consagrado al Señor este proceso de la alabanza, para que allí todos nosotros vamos precisamente ante Él y le entreguemos al Señor aquella ofrenda que traemos con gratitud, con amor y con gozo. Así lo glorificamos a Él. Y entonces esto tiene un resultado, y lo dice aquí: no se acercará a la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que los guarden en sus caminos. Mira qué promesas tan hermosas. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Caminarás sobre serpientes, pisotearás leones y dragones, y no te pasará nada, precisamente porque has buscado al Señor, has hecho de Él su refugio, tu refugio, y le estás dando la gloria a Él. Estás sembrado en el Señor. Eso es lo que hace una persona de fe. Dice aquí, se puso junto a mí. Ya está la respuesta del Señor. Se puso junto a mí,
lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Es decir, en el momento de la dificultad, aquí no dice que no vamos a dejar de sufrir dificultades, claro que sí, las vamos a seguir sufriendo, pero el Señor estará en la tribulación con nosotros y nos defenderá. Qué alegría poder contar con esto. Esta es la fe que todos nosotros deberíamos tener. Vamos con la segunda lectura de este día domingo, que va a ser tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versos 8 al 13. Esta es una lectura clásica que es muy interesante que la leamos. Hermanos, ¿qué dice la escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, esta palabra tiene muchísimo. Recordemos que en estos días leímos por allá la primera carta de Pedro la semana pasada, donde nos decía específicamente que dichosos ustedes que sin haber visto a Cristo creyeron en Él. Pues Pedro que sí lo vio y creyó en Él y creyó en todo, pues más dichosos los que sin haberlo visto han creído en Él. Aquí como que ratifica San Pablo esto, porque mira lo que dice. Dice, porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué San Pablo está hablando de esta manera? Porque lo primordial para el tiempo de San Pablo era que la gente creyera que en verdad Jesucristo había resucitado. Recordemos que San Pablo estuvo en el tiempo de los apóstoles. Y entonces, estando en el tiempo de los apóstoles, él no le tocó convivir directamente con nuestro Señor Jesucristo, pero sí con los apóstoles. El Señor se le apareció camino a Damasco, lo derriba con una luz muy fuerte, queda ciego, le restaura la visión a Ananías, el Señor por medio de Ananías, y entonces ahora lo que le interesa a él es que el mundo entero crea que Jesucristo fue resucitado. Porque claro, en el tiempo de Pablo, pues la gente quería decir que Jesucristo no había resucitado, que lo habían escondido el cuerpo y que eso era una mentira. Y entonces todo ese proceso, como todo el mal, siempre se mete para apagar las gracias que Dios quiere derramar sobre nosotros, para apagar a los que de cierta manera encienden la luz de la fe en sus vidas, ¿no? Y entonces por eso dice, el que crea con el corazón que Jesucristo fue resucitado por Dios, pues será salvo. Y entonces dice aquí, nadie que crea será confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego. Aquí es donde entramos todos nosotros, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Aquí no dice generoso solamente con los judíos, con los hebreos o solamente con los griegos, no, con todos los que lo invocan. Y tú y yo invocamos el nombre del Señor. Por eso sigamos creyendo, sigamos firmes, sigamos invocando su nombre y sobre todo, sigamos con gratitud delante de la presencia del Señor. Vamos con el Evangelio de este día domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 4, versos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden.
y también te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Respondió Jesús, le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay mucho que meditar en este texto bíblico, pero muchísimo. Podríamos aquí demorarnos semanas enteras hablando de este texto, pero vamos a tratar de ser sucintos para ir degustando poco a poco lo que el Señor nos va regalando a través de los años en su bendita palabra. Primero, nos va a hablar la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto durante 40 días. Estuvo allí 40 días en ayuno, por eso precisamente una de las razones de la cuaresma es esta, es el tiempo en el que Jesús fue entrenado en el desierto. Básicamente fueron 40 días. Y entonces allí fue tentado. Y uno se pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo lo lleva a la tentación? Pues es que el Espíritu Santo nos lleva a todos nosotros a un entrenamiento espiritual. Te voy a poner un ejemplo de esto para que lo pienses. Esta mañana te levantas, le dices, Señor, dame la luz del Espíritu Santo, dame paciencia, que hoy pueda tener paciencia, Señor, regálame esa paciencia. Y de pronto, pues vas conduciendo y se atraviesa una persona bien difícil. O llegas a la oficina y preciso te toca una persona bien difícil. Y entonces dices, ¿pero por qué? Si yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me diera la paciencia. Y entonces, precisamente, se da esa situación para que se compruebe que se te ha dado una gracia especial, para que te entrenes en esa gracia especial. Si no, ¿cómo se podría demostrar? Es decir, las virtudes siempre tienen que ser probadas. Por eso la mayor virtud, que fue la virtud de nuestro Señor Jesucristo en la salvación, tuvo que ser probado en el desierto. Y claro, luego, aparte de aquí, comienzan ya las tentaciones que le propone el mal. La primera tentación es la de los apetitos. Y los apetitos se justifican con el hambre. Entonces le dice aquí el diablo, que Dios lo reprenda, le dice al Señor, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Pues hay dos cosas aquí que son fundamentales. Primero, el querer magia, que las cosas se resuelvan fácil, que tenga las cosas ya listo, entonces mágicamente yo hago que entonces esto se convierta en pan. Es decir, paso por encima de cualquier circunstancia con tener mi alimento, mi beneficio, mi circunstancia propia. No, el Señor no quiere que hagamos eso. Por eso el Señor nos pide paciencia, nos pide armonía, nos pide trabajo, nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer. Pero es muy fácil a veces pasar mágicamente a ver cómo tenemos la riqueza inmediata ya. Que eso es de lo que habla precisamente el narcotráfico y tantas otras cosas. Dinero fácil ya, resuelva su hambre ya, resuelva sus vanidades ya. Pero la persona que está parada en el Señor dice, no, un momentico, es que no solamente de estas cosas materiales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, fíjate cómo lo dice aquí, no solo de pan vive el hombre. Como quien dice, tampoco te está diciendo que no comas. Es decir, de pan vive el hombre también, pero sobre todo de la palabra que sale de la boca de los labios de Dios. Es esa palabra de fe que todos nosotros tenemos, la que nos orienta, la que nos aterriza, la que nos dice cómo comportarnos en la vida. Eso sí, de eso sí vivimos. Eso nos da para tener el otro pan material. Por eso nuestra propia preocupación o nuestra principal preocupación no puede ser la del pan material ni de las cosas materiales, sino primero la de la gracia de Dios. Y sale la primera tentación. Entonces ya lo saca, como quien dice, usted no me va a tentar por el lado económico, ni me va a tentar por el lado de las cosas materiales. Entonces ahora le propone otra tentación. ¿Y cuál es la tentación? Dice que lo eleva a un lugar alto donde lo muestra todos los reinos del mundo. Esto tuvo que haber sido una vivencia espiritual, porque obviamente desde ningún punto alto, hablando materialmente, se ven todos los reinos del mundo. Esto fue una vivencia espiritual. Acuérdate que para entrar en la gracia de Dios uno tiene que elevarse. Seguramente en un momento de elevación espiritual es donde allí le muestra el demonio. De hecho, hay unos libros que se llaman Los Evangelios Dictados a María Valtorta, donde se expresa esta circunstancia, esta historia que está aquí, de una manera impresionante, porque el demonio lo único que quería que Dios lo reprenda era siquiera un segundo de alabanza para él, que Dios mismo lo alabara a él. Y por eso quiere tentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces le muestra todos los tesoros del mundo. En esos libros dice que la conversación con el demonio fue tremenda. Le dice, mira, vas a tener a todos los presidentes del mundo entero, todo el mundo te va a buscar, todo el mundo se va a arrodillar delante de ti, todo lo vas a tener, todo lo vas a tener.
Si te arrodillas a mí, me adoras siquiera un segundo, todo eso te lo voy a dar, porque a mí me ha sido dado. Claro, es claro porque en la escritura está que todas las cosas fueron entregadas al demonio. Lo puedes leer en Apocalipsis, en el capítulo 12, pero también lo puedes leer en Primera de Juan 5:19. Entonces, aquí nos damos cuenta de que efectivamente todas las cosas de este mundo son entregadas al demonio, pero a Jesucristo no le importa la alabanza de las cosas del mundo. A Jesucristo le importa es la verdad y el amor. Y entonces por eso le dice aquí, le dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, no al demonio, nunca podemos darle culto al demonio, solamente a Dios vamos a adorar. ¿Con qué fue tentado? Con el poder, con tener la necesidad de que todo el mundo le sirva, pero además de ser reconocido por todo el mundo, ser aplaudido por todo el mundo. Y todos creo que somos testigos de cuánto corrompe el poder en el mundo entero. Es una cosa tremenda, cómo el poder nos envilece, cómo el poder nos lleva a pasar por todo tipo de pensamientos y sobre todo de virtudes y todo tipo de ética y de moral en todos los aspectos con tal de tener poder. Eso en el mundo entero. Y en la fe, muchas veces también. Mucha gente con deseo de ser aplaudido, de ve a mi hermano cómo hablo de bonito, de ve a mi hermano cómo canto de bonito, de ve a mi hermano cómo hago de bonito, para que me reconozcas. Son tentaciones que tenemos en el mundo, pero el Señor de una vez la va sacando también y sale la segunda. Y luego sigue la tercera. Dice aquí que lo lleva al templo, a la ciudad de Jerusalén, y lo para en el alero del templo y le dice, tírate hasta abajo. Porque la escritura dice, mandarás a los ángeles que te sostengan. Y claro, esta es otra tentación, es la tentación de la espiritualidad mágica, es decir, de que yo no me cuido, yo no hago lo mío, Dios me tiene que llevar, me tiene que cargar, me tiene que hacer, y cuando yo diga, es decir, manipulo a Dios a mi antojo. Estas son otras las tentaciones fuertes que muchas personas pueden tener en el camino del Señor o que quieren anhelar en el camino del Señor. Jesús le dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Como quien dice, a nosotros nos toca hacer lo nuestro, no es que el Señor haga las cosas por nosotros, ¿no? Entonces ahora yo dejo el carro en un lugar inseguro y me van a robar y todo lo demás, y digo, ay Señor, tú cuídalo, yo veré a ver. No, 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 no. Dios no es nuestro mandadero, primero que todo. Y segundo, pues lo que nos toca hacer a nosotros no lo va a hacer Dios por nosotros. Entonces está claro que solamente vamos a vivir nuestra vida espiritual cuando es necesario un milagro, el Señor nos lo regala. De lo contrario, no tenemos por qué tentar al Señor. Y lo último que me parece muy interesante es cuando dice que el demonio se alejó de él por algún tiempo. Esto quiere decir que el mal nos va a volver a tentar, porque es así. El mal siempre vuelve y tienta. Uno a veces piensa que ya ha pasado las cosas, que ya las ha superado, pero luego llega otro momento en la vida en que vuelve el mal a tentarnos. Pues que el Señor nos dé la gracia para sostenernos con el don de la fe, que no nos apartemos de él y que nos dé la fuerza para seguir para adelante. Démosle gracias al Señor por este día. Padre de amor, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu palabra, a estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu doctrina, a amarte, a solamente reverenciarte a ti, rendirte culto a ti únicamente, Señor. Te queremos amar con el corazón. Te reconocemos, amado Jesús, como nuestro único Señor y Salvador. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Si Dios quiere, mañana nos vemos en una nueva emisión. Chao, chao.